se muestra un accidente, se ve la interrupción brusca del flujo sanguíneo a un área específica del cerebro, condicionando rápidamente signos clínicos de disfunción cerebral que dura más de 24 horas. O sea, cualquier problema cerebral, si me da un daño neurológico que está focalizando el paciente, tengo que pensar en un ACV, de hemorrágico isquémico. Sin embargo, cuando esto dura menos de 24 horas, tengo que pensar que es un día. Es decir, un accidente isquémico transitorio. El día siempre dura menos de 24 horas, pero es igual, generalmente es igual, el paciente puede tener trastornos en el lenguaje de expresión, en la parte motora, puede simular un infarto cerebral, pero no puede ser un día. Y si solamente un espasmo vascular. ¿Cuáles son las causas del accidente cerebrovascular? El infarto y la hemorragia. El infarto es esa proporción del 85%, y la hemorragia el 15%. O sea, hay más infartos que hemorragias. Sufrió más enfermedad arteriológica que enfermedad hemorrágica. Y de esto, lo que más resalta de la arteriosclerosis, sangre intracerebral en las arterias principales, con las penetrantes, y embolismo paleogénico, pacientes que son transfibriladores, pacientes que están fibrilando, normalmente envían un émbolo y pueden hacer un accidente. Y otras, como causas de graves que pueden ser hemorragia, o el infarto, o cuando ingieren sustancias tóxicas. Y por último, un 4% de causas de coronavirus. Hacen hemorragia, pero no se puede. La hemorragia cerebral puede ser intraparenquimal, puede ser subaracnoidea, y el objetivo de las imágenes en el accidente o las imágenes cerebrovasculares es ver si lo que ocurre en el cerebro es hemorragia o es infarto. Pues no tomo una tomografía porque clínicamente el clínico, el anestesiólogo, el fisiólogo, el internista no puede diferenciar si es hemorragia o si es infarto. De repente es un 60%, y le queda la duda. Entonces va a la tomografía y cuál es el objetivo de la imagen, ver si es infarto o si es hemorragia. Y si es infarto, como estamos hablando de infarto, reconocer el centro del infarto, es decir, el corazón. La zona infartada es la zona irreversible. Y donde está la zona isquémica, de la periferia, de la zona venusa, de la zona muscular. Demostrar la función vascular y se necesitaron pacientes que son candidatos a trombolisis. La trombolisis se puede aplicar cuando el infarto ha ocurrido en las primeras 3 o 6 horas. En las primeras 3 horas se puede aplicar terapia trombolística endovenosa, y cuando es antes de las 6 horas, terapia trombolítica intraarterial. O sea, todo esto está indicado en las primeras 6 horas. Lamentablemente, a la emergencia llegan los pacientes más de 6 horas, 12 horas, 24 horas. Y ya no tienen ningún valor de tener que experimentar y aplicar terapia trombolítica endovenosa vascular. Como que ya no tienen mucho. Pero de repente en otros lugares sí, el paciente apenas tiene una disfunción neurológica, inmediatamente tiene emergencia, inmediatamente ya está con la tomografía, está con la resonancia. Y le pueden aplicar esto. Y aplicando esto uno puede usar la zona de penumbra y quedar solamente con la zona infartada, que es menor en daño central, que tiene el áreas dañadas cerebro. Entonces la arteria cerebral, las arterias cerebrales son anterior, medio y posterior. La arteria cerebral anterior, ustedes saben que es el supervisor de la parte medial y anterior, es un corte axial de todos los hemisferios cerebrales. Y tiene un territorio profundo, incluso que compromete algo, y irriga algo de los ganglios basales, territorio cerebral anterior. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene un infarto de la arteria cerebral anterior? El paciente debuta con paresia, pero paresia contralateral. Lógicamente, el infarto está en el lado derecho, la paresia está en el lado izquierdo. Pero no es la predomina fase braquial, sino la predomina del miembro inferior.
Entonces, cuando tiene en otro lado se infarto, pero cuando el predominio de la conciencia motora es en la pierna, tengo que pensar ya que es el cerebral anterior. Cuando los ojos debían acelerar la visión, tengo que pensar también que sea cerebral anterior, o cuando hay incontinencia o la incontinencia. Los cortes sagittales, gráfica de un corte sagital en el corte coronal. Recuerden que la cerebral anterior prácticamente la que irriga todo el cuerpo calloso. La cerebral anterior irriga los 7 octavos del cuerpo calloso, excepto el rodeo, que es de la cerebral posterior, pero sí me irriga ganglios basales de la región anterior de la cabeza del cuerpo. ¿Y cómo es un infarto de imagen? Así. Cuando vean esto es un infarto. O sea, el infarto es tipo denso, es oscuro, porque es una zona que ha perdido irrigación. Ese es un infarto. Y de ese cerebral anterior. Y de ese cerebral anterior. Y de ese cerebral anterior. Pero todo infarto es tipo denso. Y toda hemorragia será blanca. Hiperdensa. Estamos hablando solamente del infarto. Después vamos a hablar de hemorragia. Se vean así, son hipodensa, con clínica de infartos. Son la hipodensa. Pero ya no en un solo lado de la arteria cerebral, sino en los dos lados. También tiene que ser infarto. Pero ¿a qué nivel estuvo el infarto? ¿En qué arteria cerebral anterior, derecha o izquierda? Recuerden que el polígono de Wheeler, lo que nos enseña en la anatomía, el polígono de Wheeler es clásico, polígono, solamente de 25 a 30%. El resto es un polígono no clásico. O sea, no es el polígono que nos enseña en la anatomía, de los 5 lugares, no. El no clásico se predomina. Y dentro de él hay variantes como la arteria ácida. La arteria ácida significa que solamente hay una arteria cerebral anterior. Por lo tanto, si se estudia la arteria cerebral anterior, me va a comprometer los hemisferios cerebrales. Cuando yo veo los dos lados, hay que es un infarto del cerebral anterior, sí, pero podría estar frente a una arteria de variante anatómica que se llama la ácida. En la cerebral media es el territorio que más, la arteria que más irriga el parénquima cerebral. Tiene un componente superficial y tiene un componente profundo que es el foco. Hay hemiplejía contralateral, hay un componente digestivo, hay afasia, porque recuerden que acá está el área de Broca y el área de Wernicke, en la zona, que puede ser una afasia, entrar con los trastornos en la expresión, los trastornos en la comunicación, en el movimiento, que hay que no se acomoden. La misma gráfica se va a encontrar en el hospital para ver toda la historia de la cerebral médica. Cuando el paciente entra con la fase de Broca, que es la función de la arteria cerebral media superior, o fase de Wernicke, que son esta zona de acá, Broca y Wernicke. Y este es el territorio de la arteria cerebral media, porque nunca entra con la fase donde tiene compromiso de la cerebral anterior ni de la posterior, solamente cuando es cerebral media. O sea, cuando el paciente entra con estos trastornos, evidentemente hay que pensar que el trastorno está en la cerebral media, no en la anterior ni en la posterior. Y eso es un infarto cerebral medio. Hipodensa. Territorio superficial, territorio profundo. No hay duda de que es un infarto. Este es un infarto. Compromete los ganglios basales y compromete la disposición frontal, temporal, cervical. Cuando hay compromiso de la cerebral posterior, tiene un infarto que se está de la clínica diferente.
simple en el diagnóstico de infartos hay que utilizar hasta los síntomas de bajo grado. Los síntomas de bajo grado son muy similares a los infartos y por eso no pasan atrás y pueden pasar desapercibidos con muchísimos infartos. También se puede comprometer el complejo cerebrovascular, es decir, las dos arterias vertebrales junto con la vascular, también pueden comprometer los sedimentos y darle esta patología de etnia ósea o severa compleja. Por ahí parece unilateral. Este es el ejemplo de una zona de isquemia del territorio de la vascular, territorio económico y malo. Cuando se compromete las vertebrales y la vascular, todo el territorio vertebral se compromete y hace isquemia. Siempre hipoperfusión, isquemia, infarto. Pero hay veces que no corresponden ni a la cerebral anterior, ni a la cerebral media, ni a la cerebral posterior. Entonces tenemos este no corresponde ni a la media ni a la posterior, son los infartos divisos que están en los territorios vecinos. Igual acá, limítrofes, están en el límite de un territorio con el otro. Por acá también. Eso es todo para ubicar. Entonces nos preguntamos